Iglesia del Señor vive el acontecimiento más glorioso y algo tan hermoso como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Tengo un pasaje de la Biblia de Lucas capítulo 24, lo van a poner en la pantalla. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. El tema de esta noche se titula, como está escrito. Y tengo una introducción un poquito larga esta noche, pero quiero decir algunas cosas muy importantes. Siempre que hablemos de Dios, de lo que ha hecho y de lo que hará, tenemos que ir a la Biblia. No tenemos otra fuente de información. Esta mañana en la reunión de oración yo les decía a los hermanos, ustedes escuchen con atención lo que les digo hoy, pero después búsquenlo en la Biblia. Comparen lo que yo les digo con lo que dice la Biblia y no se guíen por lo que yo les digo, guíense por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, número uno, quiero decir esta noche, la Biblia es el documento de identidad de Dios. Se lo voy a decir otra vez. La Biblia es el documento de identidad de Dios. Cuando usted va a hacer algún trámite en alguna oficina o algo, alguien le pide a usted sus datos personales y siempre le pide, por favor, ¿me puede facilitar su cédula? Porque claro, en esa cédula están todos sus datos personales. Y bueno, hermanos, la Biblia es el documento de identidad de Dios. Si nosotros le fuéramos a preguntar a Dios, ¿me podés facilitar tu documento de identidad? Él nos diría, pero si ustedes tienen la Biblia, ¿qué más quieren? Si tienen la Biblia, léanla, como decía el Señor, escudriñenla, apréndanla, predíquenla, enséñenla, den testimonio de la palabra de Dios. El documento de identidad de Dios es la Biblia. Porque la Biblia nos dice quién es Dios y la Biblia nos dice cómo es Dios. Así que si usted quiere saber quién es Dios y cómo es Dios, empieza a leerla mucho más que antes. Porque allí está todo lo que usted necesita saber. En segundo lugar, es un testamento. La Biblia es un testamento. Es un testamento que da testimonio de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará. Usted quiere saber todo lo que Dios ha hecho desde el principio y quiere saber todo lo que Dios hará, entonces busque en la Biblia, busque en la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos saber está escrito allí. Solamente que nosotros tenemos que disponer del tiempo que necesitamos para estudiarla y no pierda el tiempo en otras cosas que no son tan importantes y ocupe tiempo. Me digo para mí primero, me digo para mí, Juan Carlos, ocupar tiempo.
No pierdas tiempo en cosas que no son importantes. Ocupa tiempo en leer la palabra de Dios, porque así está todo lo que necesito saber de Dios. Amén, gloria a Dios, sí, hermano. Y en tercer lugar, es que la Biblia fue escrita por nosotros y para nosotros. ¿Usted se da cuenta? Esto es tan importante como los primeros dos puntos. Es el documento de identidad de Dios y todo lo que quieramos saber de Dios está en la Biblia, pero tercero, fue escrita por nosotros y para nosotros. Y esto es muy importante. Nosotros somos los destinatarios de esa carta. La Biblia es una carta de amor que Dios inspiró a los hombres para que la escribieran y la mandó y nos dio para nosotros. Nosotros somos los destinatarios de la Biblia. La Biblia es para nosotros. Es el libro de nosotros, tiene que ser el libro de nuestra información, tiene que ser el libro de nuestra fe, tiene que ser el libro que nos esté guiando todos los días. Y Dios la comenzó a escribir allí en el monte con Moisés, cuando le escribió las 2 tablas de piedra. Allí Dios comenzó a escribir esas 2 tablas. Y hermanos, ustedes vean que esas 2 tablas que escribió Dios con su dedo, dice la Biblia, y se las dio a Moisés, ¿para quién eran esas tablas? Eran para el pueblo. Esos 10 mandamientos eran para el pueblo. Ahí estaba la enseñanza de Dios para el pueblo. Ahí estaba lo que el pueblo necesitaba saber de Dios. Estaba ahí en esas 2 piedras. Y qué cosa tremenda, ¿no? ¿Cómo somos los humanos? Cuando Moisés bajó con las 2 tablas, el pueblo de Dios se había lanzado a la idolatría. Habían fabricado un ídolo fabricaron con todo lo que tenían de alhajas, de oro, plata, y estaban adorando ese ídolo. Y cuando Moisés bajó del monte vio eso, dice que era tanta la tristeza, la frustración y lo que sentía él por ese pueblo, por lo que ese pueblo estaba haciendo, que rompió las 2 tablas que Dios había escrito. Las quebró, las rompió. Lo que era para el pueblo lo estaba rechazando, haciendo otras cosas que no tenían nada que ver. Esta mañana hablábamos en la reunión de oración, qué lástima que usted no vino, de todas las cosas que la gente dice y hace en Semana Santa y no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, pero no tiene nada que ver. ¿Y sabe por qué? Porque nos falta el conocimiento. Porque al pueblo se le prohibió leer la Biblia en años atrás. La religión católica le prohibió al pueblo leer la Biblia, porque la Biblia la podía interpretar solamente el Papa. Por eso somos tan ignorantes a veces. Y nos metieron cada verso y nos hicieron hacer cada cosa totalmente equivocadas. Y la gente la sigue practicando. Nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Y por eso Dios volvió a escribir. Le dijo a Moisés, prepárate 2 tablas más. Y yo digo, ¿cuánta paciencia tiene Dios con nosotros, verdad? Nos habla una vez y nosotros nos hacemos los sotas, agarramos para otro lado, no le hacemos caso, no le obedecemos. Pero Dios otra vez nos vuelve a hablar de vuelta. Tuvo que romper las primeras piedras. Pero nosotros nunca vamos a romper el plan de Dios, hermano. Ni usted ni yo, por más cosas malas que hagamos, no vamos a poder romper el plan de Dios. El plan de Dios es salvarnos. El plan de Dios es perdonarnos. El plan de Dios es salvarnos eternamente en el cielo y librarnos del infierno. Y parece que a veces nosotros no quisiéramos eso. Pero Dios en su misericordia le dijo a Moisés, prepárate 2 tablas de vuelta. Y Moisés se preparó 2 tablas de vuelta. Volvió a subir al monte. Y otra vez ahora Moisés escribió otra vez los 10 mandamientos y se los entregó al pueblo. Y después los hombres terminaron de escribir, inspirados por el Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios.
el tema de esta noche, así como está escrito. Nosotros leímos así en Lucas 24, que cuando el Señor se apareció a los discípulos pensaban que era un fantasma. Dice que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Me voy a detener acá un poquito, hermano. ¿Sabe una cosa que no sé por qué será que los hombres muchas veces estamos más propensos a escuchar y creer el engaño que creer la verdad? Cuando nos dicen la verdad de la Biblia parece que nos cuesta creer. Y de repente nos mandan cualquier verso de la Biblia que no está en la Biblia, que está contra la palabra, y nosotros nos aferramos a eso. Mire cuántas religiones hay aferradas a aquello que le dijeron. Y muchas veces no está en la Biblia. Y esta noche yo le digo a usted lo mismo. Usted escúcheme cuando yo predico. Pero después vaya a su casa y busque en la Biblia a ver si lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Y si no le estoy diciendo la verdad, usted venga y dígame en la cara, Juan Carlos, usted me está engañando, no me está predicando, no me está diciendo la verdad de la Biblia. Y si no estoy diciendo la verdad de la Biblia, quiero corregirme. Porque no quiero engañar a nadie. Y porque quiero ser fiel a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Jesús estaba allí y los discípulos no creían. Y mire, Jesús tuvo que mostrarle las manos y los pies. Y le voy a decir dos cosas. Yo lo escribí en mi Biblia. Escriba su Biblia. Cuando usted encuentra algo que le gusta, escríbala. No tenga temor de escribirla, escríbala. Cuando la Biblia dice acá que Jesús le mostró las manos y los pies, yo escribí la marca de los clavos. En el cristianismo no hay verso, no hay cuentos chinos. En el cristianismo no le vamos a pasar a nadie gato por liebre. En la iglesia del Señor vamos a predicar la verdad. Le mostró las manos y los pies, porque tenía el agujero de los clavos. Y ese agujero de los clavos fue por mí, fue por mí, fue por vos. Ese agujero de los clavos fue por vos, fue por mí. Le mostró las manos y los pies. Y dice la palabra que todavía ellos estaban de gozo y de no sé, ustedes se dan cuenta, ustedes piensen que hubiéramos sido nosotros. Y hace 3 días lo hubieran crucificado a Jesús aquí en San Gregorio. Y al tercer día se nos aparece aquí en el templo. Y nosotros nos agarramos el jabón. ¿Sabe lo que sería? ¿Y qué diríamos nosotros si nos hubiera tocado vivir a nosotros eso? Seríamos igual que los discípulos. Pensaríamos, debe ser un fantasma, debe ser, quién sabe qué, ¿verdad? Porque vieron, para creer lo que no es real, nosotros tenemos una fe terrible. No creían que era Jesús el que estaba allí, pero si era un fantasma sí creían. ¿Usted se da cuenta?
Y Jesús le tuvo que decir, pero que miren que un fantasma no tiene carne, como ustedes ven que yo tengo. Y todavía, porque si no se convencían, vio lo que es la verdad de la palabra de Dios. No hay verso en la palabra de Dios. Dice que le pidió algo de comer, a ver si se convencían de una. Y le dieron un panal de miel y algo más, no me acuerdo qué fue que le dieron. Un pedazo de pescado asado, qué rico. ¿Saben lo que? Y el Señor comió delante de ellos. Y ahí terminó la demostración visual, ¿verdad? Pero faltaba otra. Mire lo que dice la Biblia, el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como está escrito. Primero le mostró que era un hombre que estaba allí, que tenía cuerpo, que comía, que tenía el agujero de los clavos en la mano y en los pies, le mostró todo eso. Y después les dijo, aquí está Dios también, les dijo Jesús. Aquí está Dios también, les dijo. Y les empezó a recordar la palabra. Y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé. ¿Ustedes no se acuerdan? A veces somos olvidados, ¿verdad? Ustedes no se acuerdan de las palabras de que yo les hablé cuando estaba todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. ¿Qué creemos los cristianos? Creemos la palabra de Dios. Y creemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús le dijo, aquí están, aquí estoy yo. Y esto sucedió para que se cumpliese todo lo que estaba escrito desde el principio hasta ahora, como ya les había dicho. Como ya les había dicho. Otra cosa. Dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es algo que nosotros necesitamos también, que Dios nos abra el entendimiento, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender la grandeza de las Escrituras, para comprender lo imponente de las Escrituras, para entender la verdad de las Escrituras y para vivir creyendo y esperando el cumplimiento de las Escrituras, porque así como está escrito, dice el Señor, se tiene que cumplir y se tuvo que cumplir. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Jesús. Jesús ya se lo había dicho muchas veces y ellos no lo podían entender. Y después que resucitó, les habló de la Escritura y tuvo que abrirles el entendimiento para que entendieran la Escritura. Yo digo, hermano, que Dios tenga misericordia y nos abra el entendimiento a nosotros para entender las Escrituras. Porque lo que está escrito en la Biblia, mire, no son cuentos chinos. Lo que está escrito en la Biblia siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Y todavía hay otra cosa en el verso 47, mire. No solamente que él habla de la resurrección. Mire lo que dice, dice, y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, pero no termina acá. No termina aquí.
porque dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No solo que Jesús murió en la cruz, no solo que al tercer día se levantó, no solo que lo hizo todo en cumplimiento de la Escritura, sino que todavía dice el Señor que todo esto sucedió y quiere el Señor, dice que estaba anunciado, que así como estaba escrito, que Jesús murió, Jesús resucitó, pero también así como estaba escrito que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y aquí entramos cada uno de nosotros, porque nos encomienda esa tarea de predicar un mensaje de arrepentimiento y de perdón. Ese mensaje de arrepentimiento que predicamos nosotros. Y esa vida de arrepentimiento que tenemos que vivir nosotros los cristianos cada vez que es necesario arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Ya sé que me cambio de lugar y no me pueden filmar. El mensaje tiene que ser que se predique en su nombre. ¿Y qué otra cosa grandiosa? No tenemos que predicar en el nombre de nadie, en el nombre de ningún hombre, en el nombre de ninguna denominación, en el nombre de ninguna religión. El mensaje que predicamos tiene que ser un mensaje en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Prediquemos un mensaje en el nombre de Jesús. Prediquemos un mensaje, iglesia, en el nombre de Jesús. Porque es el nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se levantó victorioso de la muerte para que se cumplieran las Escrituras. Dice el Señor que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Perdón de pecados. Murió por mí, murió por ti, para perdonarnos de todos nuestros pecados, y resucitó para salvarnos eternamente. Porque así como Él resucitó, vamos a resucitar todos los cristianos para ir a ese lugar que el Señor dice que fue a preparar para cada uno de nosotros. Y como el Señor no es ningún cuentero, y como el Señor todo lo que dice es verdad, y como todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, entonces nosotros tenemos que creer que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y tenemos que creer que va a venir otra vez a buscarnos a nosotros. Y tenemos que creer que nos va a llevar a ese lugar de gloria que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia te dice a vos y a mí, prepárate a la hora que no sabes, como ladrón en la noche. Dice que va a venir el Señor. La vida cristiana no es para vivirla solamente acá adentro. Cuando salimos afuera, hermano, tenemos que seguir viviendo la vida cristiana. Porque aquí adentro somos todos cristianos. Si el Señor viene cuando estamos aquí adentro, capaz que nos vamos todos. Pero si viene cuando estamos afuera, yo quiero que nos vayamos todos también, hermano. Cuando estamos afuera, ¿yo? Que Dios tenga misericordia. Y que nosotros cada vez que tengamos que pedirle perdón al Señor, le pidamos perdón. Y cada vez que tengamos que arrepentirnos. Porque dice que se tenía que predicar un mensaje de arrepentimiento y de perdón en el nombre de Jesús. Así que tendremos que arrepentirnos todas las veces que sea necesario y tendremos que pedirle perdón al Señor todas las veces que sea necesario y orar en el nombre de Jesús y predicar en el nombre de Jesús. Así como está escrito, se tenía que cumplir. Jesús vino a la tierra, como decía Elizabeth el otro día, tomó forma de hombre, se hizo hombre, habitó entre nosotros, predicó el Evangelio como nadie, murió en la cruz como nadie y resucitó como nadie.
y va a venir en gloria como nadie. Dele un aplauso y la gloria para el Señor.